Salir de la Tierra y conocer lo desconocido fue una de las más grandes obsesiones que los humanos siempre han tenido. Siempre nos llamó la atención qué carajo pasa ahí arriba, qué es eso que está totalmente fuera de nuestro control y entendimiento. Las antiguas civilizaciones miraban a las estrellas y creaban leyendas y dioses en torno a ellas. Los mayas, por ejemplo, inventaron el calendario, los griegos las constelaciones. Miles de años después, la tecnología ha permitido salir de la atmósfera y pisar la luna. No sabemos todavía con qué nos vamos a encontrar de tanto explorar ni hasta dónde el ser humano va a llegar. Algunos piensan que en otro planeta está la salvación a una muy probable destrucción de la Tierra. Otros afirman que es imposible que no haya vida extraterrestre, teniendo en cuenta el infinito del universo. La realidad es que para todas estas cuestiones, el cine siempre fue como una especie de portal, donde lo desconocido pasó a conocerse y donde el anhelo más grande de la humanidad se hizo realidad, aunque sea por unas horas. Por eso en este video vamos a recomendar varias películas espaciales y estoy bastante seguro que alguna no la conoces y es una joya que probablemente te va a gustar ver. Así que quédate hasta el final. Empecemos. When you get a different vantage point, it changes your perspective. El gran Ryan Gosling le da vida a Neil Armstrong en esta película llamada First Man, que es justamente una biopic del primer hombre que pisó la luna el día 20 de julio de 1969. Dirigida por Damien Chazelle, en esta película nos adentramos en la intimidad del ícono. Desde la tragedia que sacudió su vida antes de ser conocido, las duras y arriesgadas misiones que llevó a cabo para la NASA antes de ser seleccionado para ir a la luna. Observe the atmosphere. It was so thin, and when you're down here in the crowd and you look up, it looks pretty big and you don't think about it too much, but hasta la preparación para Apolo 11, como también la misión en sí para llegar a la luna y terminar convirtiéndose en leyenda. Es ver un suceso muy importante de la historia de la humanidad, pero desde la óptica del protagonista, con sus miedos, sus inquietudes, su humanidad. Está muy bien actuada, está súper bien realizada en cada uno de sus aspectos. Ryan Gosling, crack, como siempre, por eso te la súper recomendamos. Sunshine es una película inglesa de ciencia ficción y suspenso del año 2007, protagonizada por el mismísimo Cillian Murphy con actuaciones de Chris Evans, Rose Byrne, entre otros. Nos ubicamos en el futuro, un futuro no tan distante al actual, pero con la lamentable primicia de que el Sol se está muriendo, y con él la raza humana y casi todas las especies que habitan el planeta Tierra. Solo queda una oportunidad, hacer explotar una mega bomba del tamaño de una ciudad adentro de la estrella para reactivarla, por así decirlo. Según explican ellos, formar una estrella adentro de otra estrella. So if you wake up one morning and it's a particularly beautiful day, you'll know we made it. La nave Icarus II es la última que podría viajar hasta el Sol con la bomba, ya que para construir el explosivo gastaron toda la materia prima disponible en nuestro planeta. Es a todo o nada. 2001 Odisea del Espacio es una de las películas más importantes de todos los tiempos. Incluso podemos decir que es la mamá de la ciencia ficción. Además es una joyita que envejeció muy bien, ya que los temas que toca y de la forma que los aborda están más vigentes que nunca. Dirigida por el mítico Stanley Kubrick, se estrenó el 3 de abril de 1968, casualmente un año antes de que el hombre pisara la luna por primera vez, con un soundtrack conocidísimo, una dirección impresionante, CGI adelantado a su época y una trama memorable, tan memorable que hasta la película Barbie le hizo un homenaje de la introducción. En fin, la película se basa en varios sucesos de la historia de la humanidad, partiendo de los primates peleando entre ellos y descubriendo una inteligencia superior, años después, científicos investigando esa misma inteligencia superior pero en la luna, y finalmente en el futuro. Kubrick nos deja sorprendidos con un debate increíble sobre la inteligencia artificial de la mano de HAL 9000. Una máquina que controla todos los mandos de una nave espacial. Sí, el tipo habló de la inteligencia artificial en los 60s. Un adelantado total. Si no la viste, mírala después de ver este video. Bueno, en realidad después de ver este video, darle like, suscribirte y compartirlo con al menos 500 personas de tu círculo íntimo. ¿Quiénes son? Gravity es una película del año 2013 dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Ganó la poco modesta suma de 7 premios Oscars. En mi opinión no era para tanto, pero tiene algunas cosas muy buenas que la hacen digna de estar en este video. Su trama se basa en la doctora Ryan Stone, quien está en su primera misión en el transbordador Explorer junto al veterano Matt Kowalski y demás miembros del equipo. How long was your training? 6 months. Including holiday? Mientras ella está haciendo algunas reparaciones y la misión está llegando a su final, desde las centrales informan que lejos de donde están hubo una reacción en cadena debido a la destrucción de un satélite ruso y que los restos están orbitando alrededor de la Tierra a una velocidad descomunal y que pronto van a impactarlos a ellos. Explorer, this is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat.
Mission abort. A partir de ese momento las cosas se van a complicar muchísimo y van a tener que luchar para sobrevivir y volver a la Tierra. Está muy buena, fiel a su título. En esta película uno de los focos es justamente la gravedad, la cual va a ayudar o perjudicar a los personajes a lo largo de la trama. Además nos va a mantener expectantes todo el tiempo, ya que está muy bien realizada. Solaris. Solaris es una película rusa, en realidad en ese momento soviética, de 1972. Fue dirigida por el gran Andrei Tarkovsky, al igual que Stalker, película que hemos recomendado en algún que otro video del canal. Esta película es un drama psicológico, introspectivo, que nos mete de lleno en la mente del protagonista, de una manera que pocas veces he visto en el cine. Resulta que hay una estación espacial que está girando alrededor del planeta Solaris, pero las cosas ahí no salen del todo bien porque la tripulación estuvo teniendo diferentes problemas, todos relacionados con su mente y sus emociones. Por este motivo, un psicólogo, que será el protagonista del film, viaja a la estación espacial para ver qué es lo que pasa. Станция Солярис, делайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Прием. Esta es una de esas películas a las cuales hay que tenerles paciencia. El cine de esa época y de ese lugar era muy diferente, era mucho más lento. Hay que tener muy en cuenta que lo que estamos por ver puede simular ser aburrido, pero una vez que entramos en esa atmósfera, vamos a ver que es una joya muy digna de ver. Cómo el director aborda temas como el inconsciente, las emociones, es algo impresionante. Te la recomendamos. Esta es probablemente la película más vista de este video. En caso de que no lo hayas hecho, hacelo porque no tiene desperdicio y es una de las joyas más grandes de estos últimos tiempos. Estamos hablando de Interestelar, película del año 2014 dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Matthew McConaughey y con grandes figuras como Anne Hathaway, Jessica Chastain o Michael Caine. Su trama se ambienta en un futuro distópico donde estamos prácticamente en el horno y la Tierra está siendo cada vez más inhabitable. Nos vamos a adentrar en la historia de un grupo de astronautas que van a hacer lo imposible por encontrar un nuevo lugar para vivir y básicamente salvar al ser humano. This team never left the simulator. We need a pilot, and this is the mission that you were trained for. Nolan refleja a la perfección el paso del tiempo en la Tierra y marca un paralelismo entre la vida terrenal de los personajes, que sigue corriendo con normalidad pero sin ellos, con la de su vida dentro de la nave, donde viajan por otras dimensiones y el tiempo pasa mucho más rápido en relación con el planeta Tierra. La actuación de Matthew y de Anne es digna de destacar. La realidad es que para destacar tenemos miles de cosas, pero nos vamos a limitar a decirte que la veas y listo, es una masterpiece total. It is 6:53 on Sol 19 and I'm alive. The Martian, llamada Misión Rescate en Latinoamérica, es una película del año 2015 dirigida por El Animal de Ridley Scott y protagonizada por el crack total de Matt Damon. Como en Interestelar también actúa Jessica Chastain y la verdad que lo hace excelente. Acá estamos en 2035. Varios astronautas están trabajando en Marte cuando una tormenta fuerte se desata. La nave tiene que despegar lo más rápido que puede, pero lamentablemente dejan a un astronauta porque pensaron que había muerto por un golpe. Resulta que Matt Damon seguía vivo. Al otro día se despierta y a partir de ese momento comienza su travesía para poder sobrevivir en condiciones completamente adversas, con pocas herramientas y casi sin recursos. Si quiere seguir viviendo, va a tener que resolver problemas como la comida, el aire, el agua, lo vital para la vida humana. Es genial cómo se utiliza la ciencia a lo largo de toda la película y no queda para nada forzado o inentendible. Tiene un guión súper bien trabajado y es mega entretenida para el espectador. Te la recomendamos. Moon es una película inglesa de ciencia ficción del año 2009, con una actuación descollante de Sam Rockwell, una dirección fantástica de Duncan Jones y un trabajo sobresaliente de musicalización e imagen. La trama se basa en que Sam Bell, un astronauta, está terminando su trabajo de 3 años en una mina en el lado oscuro de la Luna, de donde se extrae energía para abastecer al 70% de la Tierra. Sam, I love you. And I miss you. Lo que más quiere es volver con su esposa e hija. Lamentablemente poco a poco se empieza a sentir mal, tiene mareos, alucinaciones, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Debido a esto tiene un grave accidente mientras reparaba una máquina. Al despertar se da cuenta de una verdad tremendamente dura e incómoda que va a cambiar radicalmente su vida y también va a hacernos reflexionar a nosotros, los espectadores. Alien, el octavo pasajero es una película del año 1979 dirigida también por Ridley Scott. Es un clásico de clásicos que luego sacó varias películas más para formar una saga mega exitosa. Resulta que mientras emprendían el viaje de regreso a la Tierra, los tripulantes de la inmensa nave espacial Nostromo, con varios millones de toneladas de mineral galáctico, reciben una señal de auxilio en un planeta desconocido y por protocolo deciden ir a ver qué pasa. There
is a clause in the contract which specifically states any systematized transmission indicating a possible intelligent origin must be investigated. En ese planeta se encuentran con una forma de vida desconocida, extraña y sumamente fascinante. El problema es que mientras estaban investigando fuera de la nave, uno de los tripulantes tiene un grave accidente con uno de estos extraterrestres y a partir de ahí se van a desencadenar una serie de sucesos inesperados que van a afectar a toda la tripulación y van a poner en riesgo el regreso a la Tierra. Mezcla de ciencia ficción con terror, este clásico del cine merece ser visto. ¿Qué otras películas crees que deberían estar en una segunda parte? Te leemos en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like a este video. Te toma tan solo un segundo y es tu forma de agradecernos por nuestro trabajo. Y si no querés hacer caso, escuchalo a Matthew McConaughey. Hasta la próxima.